Señor Jesús, tú dijiste eso y nosotros creemos que tú te haces presente cuando nos reunimos. De tal modo que ahorita, Señor Jesús, nos hemos reunido en tu nombre, el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú te haces presente en este momento, aquí junto a nosotros. Y queremos, Señor, mostrar nuestra fe, nuestra confianza en ti. Siéntate aquí con nosotros, Señor. Siéntate con nosotros y tú explícanos. Tú enséñanos. También, Señor Jesús, con tu Santo Espíritu, dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra salvadora, tu mensaje de salvación que has dejado aquí en la tierra, Señor, y que te costó mucho tu sangre derramada en la cruz. Ese mensaje que dejaste de salvación te costó muy caro. Y te damos gracias, Señor, por haber hecho eso. Si no, estaríamos perdidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que tu Santo Espíritu aleje de nosotros todo estrés, cansancio y preocupación de enfermedad, preocupación económica, toda preocupación de ¿Continuó? Siga. Toda preocupación, todo estrés, todo cansancio, y que el Santo Espíritu, Señor, venga sobre nosotros, nos enseñe el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Te lo pedimos, Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vengo a darle la bienvenida. Gracias por este momento tan especial. Sí. Estoy viéndolos para no olvidarnos cómo empezamos este proyecto tan hermoso y donde Dios nos pone en el camino para poder comprender y entender su palabra, ¿verdad? Así que prepárense, porque la palabra de Dios no se queda estéril, quiere dar frutos, ¿verdad? Y los primeros frutos es la acción. Así que qué bueno que sirva para tu espíritu interior y que luego empiece a dar frutos exteriores, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos, gracias, que esta palabra de Dios rompa las tinieblas de la ignorancia. Amén. Y le dé luz a todo el entendimiento. Amén. Gracias por la convocatoria pequeñísima de boca en boca, esto ha sido. Pero va a haber el domingo, voy a hacer el anuncio ya oficial. Sí. Hay personas que les interesa mucho y quieren involucrarse en el proyectito, así que Dios quiera que luego usted no halle la puerta y me diga, ay padre, ¿qué hicimos? No, está bien, padre. Muchas gracias. Mientras el Señor me dé salud, aquí estamos. Es un dulce de bienvenida. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Bienvenida. Así es, padre. Mientras Dios nos dé salud, aquí estaremos. Le tocan dos. A mí tocan dos. Sí, porque es el presidente. Que Dios nos dé la salud para dar el curso completo. Así es. Ya vi que son 20,000 capítulos, pero... Sí. ¿Este es el primero? ¿Cuál es la Biblia? Sí. Es el primero, sí, pero cuando veo yo que le falta, pues lo partimos en dos, porque está condensado aquí mucho lo que hay que explicar. Entonces, cuando yo veo la necesidad, lo divido en dos. Este sería una introducción, y si Dios quiere, el próximo sábado viene más gente, ¿verdad? Lo haga más formalmente, sobre todo porque el primero creo que va a enganchar. O sea que este mismo lo voy a repetir, pero les decía, ¿no?, que a veces sucede esto. Yo cuando voy a dar una clase que ya la dieron, a veces me dicen así. Me dicen, ay, que ya lo escuchamos. Muy bien, qué bueno. Así todos lo escucharon, sí, ok, muy bien, qué bueno. A ver, levántese aquel que entendió correctamente y empieza a dar. Ándele. No, pues no, los agarran en una super. Pues no, los dicen, pues. No le dé ideas, sino así nos va a decir el domingo en misa. A ver, pongan la misa de A ver, ya Jaira, ¿qué decía el evangelio? Ahorita estoy preparando el sermoncito. Sí, así es. Bueno, los dejo. Muchas gracias, padre. Por último, quería decirle algo. ¿Sabe para quién era esta silla? No. Para usted.
¿De veras? ¿Sabe qué dijimos al principio? Mateo 18:20, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, estaré yo en medio de nosotros. Y le dije, Jesús, siéntate aquí, para que tú nos instruyas y nos ayudes. Guau, no es cierto. Y cuando llegó ahí, dije, ¿De veras? sí, dije yo. Sí, ellos saben. Ay, Yo lo dije delante de eso ellos. me da miedo. Yo puse su representante, mismo que no. Sí, en el nombre del Señor. Así es. En el nombre del Señor. Me parece que es 2 Corintios 5:20. Son los representantes de Dios aquí en la tierra. Gracias. Gracias. Ándale, pues. Gracias. Gracias a usted. Bye, padre. ¿Cómo Lo te llamas? Susana. Ah, Susana. Ella es hermana de Adán. ¿Verdad? Sí, ¿Por qué no le puso Eva? ¿En serio? Ándale, pues. Bye, padre. ¿Se fijan qué bonito? Se sentó ahí. Cuando llegó eso, entonces dije, ay, qué bien. lo mandaron. Es un testimonio bonito eso. Bueno, entonces vamos a empezar esto, ¿no? Así que ya les decía eso, ¿no? Que eso sucede a veces. Ahorita esto quizás no lo han oído ustedes de este modo. Vamos a comenzar por el final, que es esto, que podía ser una tarea. ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia que no es católica tiene 66? Entonces por ahí vamos a comenzar y ya vamos a empezar a hacer preguntas y cada quien diga lo que sepa. Yo preferiría que dijera el último, porque ya se lo sabe. A ver, mira tú, empezando. ¿Por qué la Biblia dice? ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros 73. y la Biblia protestante tiene 66? Noten ustedes que esta pregunta es motivadora. Para cuando ustedes den el tema, cuando ustedes den el tema, esto despierta. Porque muchas personas no saben, quieren saber. Son pocas las personas que saben esto, y a veces si lo saben, no lo saben correctamente. Lo dicen, pero no lo saben correctamente. Entonces empezamos a ahondar ahí y de esto surge un diálogo muy bonito. Le quitaron libros, pero ¿por qué le quitaron libros? Así, y ahora, ¿quién se los quitó? Ajá. Pues ellos mismos. ¿Quién se los quitó? Ellos mismos. Ya dijo una palabra, ¿no? Pero vamos a ver cómo fue eso. Y vamos a ver si realmente fueron ellos. Porque no fueron ellos. O sea que, entonces vamos, ¿se fijan cómo sí es interesante ver esto? Porque la mayoría de los católicos dicen eso. Ciertamente que tiene algo que ver, pero realmente ellos no fueron, Así es. A ver, ¿qué podías decir, no? Ya se me olvidó, papá. ¿Ya ven? No. Ahí está. Y ya lo revivieron el tema. Ya es bien antiguo. Pues escogieron los libros primero y ya los protestantes pues hicieron sus propias Biblias, ¿no? O sea, la Biblia nació de la Iglesia Católica. De ahí nació, sí. Entonces todas las religiones agarraron la Biblia de ahí, pero ya si ellos le quitaron, pues ya es otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, pero realmente ellos no se la quitaron. Entonces, ¿quién se las quitó? Ahorita vamos a ver eso. ¿Quién le quitó eso? Vamos a ver quién quitó entonces esos libros. Bueno, hay que aclarar esto, que los libros que no tienen las Biblias protestantes pertenecen al Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, Nuevo Testamento ya cuando llegó Jesús. Bueno, entonces, la primera lista de libros autorizados es el Antiguo Testamento, que consta de 46 libros originalmente. Estos 46 libros se escogieron como inspirados por Dios,
como libros donde Dios nos habla, donde es palabra de Dios. Estos los escogieron un grupo de judíos estudiosos, sabios, que se pusieron a trasladar del idioma hebreo al griego en la ciudad de Alejandría. Y ellos escogieron los libros que formarían el Antiguo Testamento. Repito, el Antiguo Testamento es antes de la venida de Cristo. Son los libros que estaban escritos antes de la venida de Cristo. Entonces, estos libros los escogieron los judíos. Y fue en el año 200 antes de la venida de Cristo cuando hicieron esta lista de libros autorizados como donde Dios habla. Bien, pues entonces ahí tenemos la Biblia, los 46 libros. A eso se le llama Canon de Alejandría. También se le llama Canon de los 70, porque decíamos que son 70 los judíos que hicieron ese trabajo. Y desde ahí para adelante, ya esos libros no se movieron. Así duraron pues hasta que vino Jesús. Ahorita vamos a ver qué sucedió con esos libros. Porque de aquí es precisamente donde fueron quitados esos libros. Bien, entonces viene Jesús, forma su iglesia. Jesús usa ese canon con 46 libros en sus predicaciones. Menciona libros del Antiguo Testamento, pero recordemos que eran 46. O sea que mientras andaba Jesucristo predicando no se movieron esos libros, eran 46. Los apóstoles también usaron esa Biblia, es decir, el Antiguo Testamento con 46 libros cuando andaban predicando, cuando mencionaban lo del Antiguo Testamento, cuando había alguna relación con lo que decían los profetas. Entonces ellos tomaban esos libros para referirse pues a los acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? Que en el año 90 fue cuando un grupo de judíos que no estaban de acuerdo con Jesús, que eran contrarios a Jesús, que eran enemigos de Jesús, ellos se reunieron en Palestina y allí ellos quitaron esos libros. Esos 7 libros los quitaron. Entonces, pues, no fueron originalmente los protestantes los que quitaron esos libros, sino fueron los judíos que estaban en contra de Jesús. Tenemos ya un dato importante entonces, ¿no? Que fue el año 200 cuando se estableció el canon de Alejandría, o de los 70 también se dice. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. La Alejandría es la ciudad. Una ciudad De Egipto. Así es. Y Palestina es el lugar donde se reunían los judíos, en el pueblo de los judíos. Así es. Que todavía es igual. ¿Todavía está, no? Palestina. Así es. Es Bueno. un estado dentro de otro estado, ¿no? Entonces, pues allí escogieron los libros los judíos, ¿verdad? Bueno. Pero resulta que en el año 90 aproximadamente, acuérdense que ya en el año 90 ya había venido Jesús,
murió, resucitó, entonces ya no está. En el año 90, un grupo de judíos que tenían cierta autoridad, se echaron para atrás con ese canon, con esa lista de libros. Entonces, ellos fueron los que quitaron los 7 libros. Entonces, no fueron los Del Antiguo protestantes, Testamento. Del Antiguo Testamento. Entonces, originalmente no fueron los protestantes. Pero hay Fueron los hay judíos otros que estaban en contra de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los apóstoles y Jesucristo usaron esa lista de libros cuando predicaban. Así es. Cuando ellos predicaban, los apóstoles y Jesús ¿Justo los 7 que quitaron? usaban esos libros, los 46. Ah, ok. Ok. Pero en el año 90, recordemos que los apóstoles, todos, ya para el año 70, ya no había ninguno de los 12 apóstoles. Solamente estaba Juan. Solamente quedó Juan. Ese fue el único que quedó. Entonces todos los que siguieron a Jesucristo usaron ese canon para referirse a Jesús, a los profetas, todo eso, ¿no? Pero como les repito, el año 90 se reunieron los judíos que estaban en contra de Jesucristo, los que no querían a Jesucristo. Y entonces ellos fueron los que quitaron esos libros. ¿Ok? Bueno, ok. Ya aprendimos entonces esto, ¿no? Que fue en el año 90, después de Cristo, cuando quitaron esos libros. ¿Quiénes? Los protestantes, no. Los judíos que estaban en contra de Jesús. Los que no aceptaron a Jesús. Así es. Entonces, claro que los que sí aceptaron a Jesús, pues claro que sí. ¿Verdad? Sí aceptaban esos libros. Entonces ahí es donde ya damos la respuesta a eso, de que ¿por qué las Biblias católicas tienen 73? La primera respuesta. Ahora bien, pero entonces ¿por qué los libros la Biblia de los protestantes tiene 66? ¿Por qué? Bueno, la explicación es esta. Las Biblias de los protestantes originalmente sí tenían los 73. O sea, Lutero no los quitó. O sea, el fundador de todos los, el padre de todos los protestantes, él no los quitó. Nomás dio un comentario que no le parecía bien, pero fue todo. Pero no los quitó. Pero en el año 1826, ahí está la cosa. Las sociedades bíblicas británicas y las extranjeras tomaron la resolución de quitar esos libros. Los quitaron. Fíjense hasta cuándo, hasta 1826. Entonces, sí fueron los protestantes en cierto modo, sí. Pero originalmente fueron los judíos que estaban en contra de Cristo. ¿Ok? Originalmente. Porque los primeros protestantes sí tenían sus Biblias así. La Reina Valera estaba completa, sí. Entonces, eso lo quitaron. Ese dato, ellos mismos, los mismos protestantes los dan. No es cosa que lo diga la Iglesia Católica. Yo me encuentro en el internet, encontré yo eso. Los mismos protestantes dicen eso. Así que ellos los quitaron en 1826. Bueno, quizá no se daban cuenta que los judíos que los quitaron estaban en contra de Jesús, que eran los que estaban en contra de Jesucristo. ¿Y por qué estaban en contra de Jesucristo? De esos libros. Porque en esos libros habla de Jesús. Uno de ellos, que es el libro de sabiduría, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en versículo 12,
Vamos a ver qué dice de Jesús. Fíjense, un libro que se escribió muchísimos antes que llegara Jesucristo, ahí nos describe a Jesús, qué es lo que va a pasar con él. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Sabiduría 2:12. Ajá, si no estoy equivocado. Dice, pongamos trampas al justo que nos fastidia. Ahí está, fíjese, está hablando de Jesús. ¿Lo que dice? ¿Qué más? Y se opone a nuestras acciones. Así es. Se opone a nuestras acciones. Está hablándole a los judíos. ¿Y luego qué más? Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados Así de es. juventud. Hipócritas, serpientes, razas de víboras, ahí está. Entonces eso no les conviene a ellos. ¿Qué es sabiduría? 2:12. Sabiduría, capítulo 2, versículo 12. ¿Y luego qué más dice? En el 13, presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Ahí se decía Jesús, yo soy hijo de Dios. Y me faltó poner los demás versículos. ¿Y luego qué más dice? Es un reproche contra nuestras convicciones Ajá. y su sola aparición nos resulta insoportable. Así es, iban y les caía, pero tremendamente Jesús a los judíos. Entonces, eso, haberse escrito antes, muchos años antes de que viniera Cristo, oye, qué bien, es un libro que nos pone el retrato de Jesús, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser despreciado. Luego, ¿qué más dice? Y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Ajá, así es. ¿Qué más dice? Nos considera moneda falsa y nos evita como a apestados. Así es. Por eso decía serpientes grasas, hipócritas, decía Jesús, así. Claro que Jesús, que es un ejemplo de amor para todos nosotros, nos da un modo de expresar también el amor, ¿verdad? Porque él le dice así para que reaccionen y para que piensen, porque de eso se trata aquí. O sea que, por ejemplo, si alguna persona nos dice una cosa a nosotros, hay que reflexionarla, a ver por qué la dice. A lo mejor tiene razón. Y no ser como los judíos que se ponen una cerca, ¿no? ¿Ah? O sea que también si un padre nos está reprendiendo y nos dice, bueno, ¿qué es esto nos está diciendo? Hay que a ver si es cierto lo que estoy actuando mal yo. Pues no, porque eso de cerrarse, pues es una manera farisaica de hacerlo. Así que dice, ¿Farisaica dices? Farisaica, sí, de los fariseos. Dice, y presume, dice, nos conoce como celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Ajá. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Ajá. Lo someteremos a humillaciones y torturas Ahí para está. conocer su ¿Sí? temple. Lo van a flagelar, lo van a torturar. Ahí está bien retratado lo que iban a hacer con él. Entonces los judíos no les conviene tener que diga eso, ese libro. Hasta ahí sigue más. Sigue todavía. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Ahí está. ¿Hasta qué número ya la ha ido? 20, 12, 20. ¿Se fijan qué claro está ahí eso? Está bien claro, por eso hay un libro que está escrito antes, lo que va a pasar con Jesús, oye, pues ¿no? Y luego que lo están leyendo ahí, dicen, uy, no, esto está muy feo. Por eso lo quitaron. Una de Por las eso, por razones, muchas por eso. razones, me imagino, ¿verdad? Pero Una de las razones porque ellos son contrarios a Jesús. Hasta la fecha todavía no aceptan a Jesús como Dios. Lo aceptan como profeta, pero no como Dios. Están en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, si se fijan eso, ¿qué es? Entonces, bueno, ok. Entonces, esa es una de las cosas que uno debe de tener en nuestro corazón. Cuando uno dialoga con los protestantes, uno les dice todo eso, porque
realmente ni los protestantes ni los católicos, como no se preparan ni no estudian, ni los católicos ni los protestantes, no saben dar una razón así como la estamos dando ahorita nosotros aquí, ¿verdad? De que, ¿por qué la Biblia católica tiene 73 y por qué la Biblia protestante tiene 66? No la saben. Los que no son católicos dicen así: no, es que los católicos le aumentaron esos libros. Y los protestantes dicen: no, es que, sí, los protestantes dicen: es que los católicos le agregaron. Y los católicos dicen: no, ellos se los quitaron. Así. O sea, pero no saben ni cómo. Entonces, es bueno cuando alguien dice, por ejemplo, ahorita cuando que estamos interrogando aquí, es bueno ahondar en eso. Cuando dicen, porque esto es motivante, esto es para poner atención. Entonces, cuando una persona dice así, a ver, ¿por qué? A ver, diga usted, ¿por qué piensa eso que los quitaron ellos? ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte? Y entonces eso es bueno porque así atrae uno la atención de las personas. Porque van viendo a ver qué. Ahorita les estoy explicando eso porque pues somos pocos, ¿no? Pero ese es algo muy importante, decirlo así también, para que interese la persona, oyente. Es como una clase piloto, ¿no? Algo así, sí. Entonces se fijan en eso, ¿no? Bueno, ok. Bueno, ahora sí vamos otra vez al comienzo, ¿no? Vamos al comienzo. Dijimos que entonces, 200 años antes de Cristo se estableció entonces la lista de libros autorizados por los judíos como inspirados por Dios. Autorizados por los judíos. ¿Cuáles judíos? Pues en ese tiempo no estaba Jesús, eran todos. Después se revelaron ya cuando vino Jesús, eso es otra cosa. Pero en ese tiempo pues, todos estaban de acuerdo, todos manejaban ese canon, esa lista de libros. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ahora sí ya saben dar respuesta, ¿no? Entonces, ¿quién quitó esos 7 libros de la Biblia? Un grupo de judíos que estaban en contra de Cristo. Así es, de los judíos. ¿En qué año? 90. En el año 90 se estableció esa lista de libros autorizados por los judíos que estaban en contra En contra. de Jesús. Que le llamaron el código palestino, ¿no? Sí, Palestinense. se le llama el canon de Palestina. El canon. ¿A qué se le llama eso? Ok, ¿cómo se le Perdón, llama? A los 39 libros se le llama el canon de Palestina. Así se le llama ese canon, porque no es el canon de Alejandría, sino el de Palestina. ¿Okay? Entonces, esa lista de libros, entonces ellos en el año 90 se reunieron y eliminaron esos libros y entonces resultó para nuestro tiempo lo que se le llama el canon de Palestina. Así que así se conoce eso, el canon de Palestina. 39 libros. Si no buscan en el internet canon de Palestina, canon de Palestina nada más, sale ahí, a esos 39 libros. Y si le pone uno, ¿Cuáles son los libros que quitaron? son 7. También Tobías, ajá, Judith, Barú, la sabiduría también, sí. el eclesiástico, o Sirácides, si tiene libros latinoamericanos, el eclesiástico o Sirácides. Sí, tiene varios nombres. ¿Sirácides? O Sirácides, con S, Sirácides, ajá. Y el 1 y 2 de Macabeos. Primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Son 7, entonces. Qué bueno que se lo sabe de memoria. Yo no me lo sé. Tobías, Judith, Baruch, sabiduría, eclesiásticos y 1 y 2 de Macabeos. Así, y algunos pedacitos de otros, pero aquí lo importante es ver esto, no nos vamos a tener ahí, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué entonces la Biblia católica tiene 73? Porque en el año 90 un grupo de judíos quitó
que no quería Jesús, quitó los otros, ¿cuántos? 7 libros. Ajá, así es. También se puede uno agregar esto, ¿no? Posteriormente las Biblias que hicieron los protestantes las hicieron con 46. Pero en el año 1826, las sociedades bíblicas protestantes quitaron esos libros. Se fijan que va ¿En qué año fue? 1826. Y eso se ve en el internet, ¿eh? O sea, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera también, así está en el internet. Y yo tengo aquí el link también, por aquí está, el link. Ahí se lo pongo en el video. Entonces, lo que les decía es que los mismos protestantes son los que dicen esto, ¿verdad? Que ellos fueron los que los quitaban. Bueno, entonces vemos entonces que eso aquí lo importante que podemos ver también es esto, para los que no son católicos, decir esto, ¿no? Que los que no son católicos, los protestantes, están a favor de los que tiraron los libros, que son los judíos que están en contra de Cristo. Es importante eso. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que ellos son la iglesia verdadera y que ellos tienen la verdad. Pues hay que aclararles eso. En esta cosa, que hay muchísimas cosas que aclarar, pero una de ellas es esta. Ustedes están a favor de los que estaban en contra de Jesucristo. ¿Quiénes eran? Los judíos de Palestina, que hicieron un canon con 39 libros y los quitaron. Eso es importante porque aquí también se trata de que tengamos una convicción dónde estamos y por qué estamos. Y también dónde están los que no son católicos también. Y es una cosa buena para nosotros porque eso nos da firmeza dónde estamos. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, entonces ya aprendimos ahí eso, ¿verdad? Sí. Bueno, como les decía, es que no es fácil retener las cosas, ¿verdad? Poquito a poco va uno reteniendo. Poquito a poco. Pero se apunta porque eso es bueno, ¿no? Bueno. Ok, ahora nos vamos a pasar al Nuevo Testamento. Ya tenemos mucho tiempo aquí. Ya se nos va a acabar el tiempo. O sea que sí, es que esto se pasa el tiempo rápido en estar escudriñando, reflexionando, se pasa el tiempo. Don Serafín, como dato adicional, nada más como cultura, se dice, yo le escuché una vez al padre Juan García Rubalcaba, no sé de dónde sacó el dato, pero él decía que cuando quisieron aprobar ese canon, el que más fácil pasó, porque debe de ser no especificó si el de Alejandría o el de Palestina, pero que el que más les gustó, porque pues obviamente guiados por Dios y todo, pero decían que el que más les gustó fue el Cantar de los Cantares. Ajá. El que pasó, digamos, la prueba con los más altos honores. Ajá. Y curioso porque a pesar de que no habla de Dios, jamás menciona a Dios, el Cantar de los Cantares, pero la manera en cómo habla, no les quedaba duda que se estaba refiriendo al amor que Dios siente por nosotros, ¿no? Aunque habla ahí de una pareja, en teoría, son figuras. Y que el que menos, el que pasó así de panzazo, fue el Coelet o el Eclesiastés. Uh-huh. Porque se lo miraban como muy pesimista, porque hay una parte que dice, ¿qué diferencia hay entre un perro y yo? O sea, los dos se van a comer los gusanos, nuestros restos, algo así. Entonces les pareció medio pesimista, uh-huh. Pero que bueno, de panzazo pasó a la lista que ellos, nomás que no recuerdo si decía del de Alejandría o el de Palestina. Pero bueno, un dato ahí nada más, no recuerdo exactamente de dónde sacó o si mencionó el dato, pero decía que el que más les gustó fue el Cantar de los Cantares y el que pasó de panzazo fue el otro, el Coelet o el Eclesiastés.
¿verdad? Porque sonaba medio, palabras un poquito fuertes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un dato nada más ahí. Ah, pero ¿por qué estaba explicando eso ahorita? Porque como estamos hablando de la lista que salió 200 años antes de Cristo de Alejandría y luego en el año 90 el otro canon. el de Palestina, Ajá. entonces él, una vez que explicó algo de eso precisamente, mencionaba él que, pero no recuerdo de dónde sacó el dato o si mencionó la fuente de ese dato. Sí, sí. Entonces, él nada más mencionó esa parte, ¿no? Sí. Digo, no recuerdo de dónde sacó el dato él, pero sí me acuerdo que dijo cuál les había gustado más, no sé si algún escrito o algo ahí que se haya quedado asentado, que por ahí el Cantar de los Cantares había sido el que más había sido más fácil pues de votación, Ajá. por así llamarle, no sé si Sí, hicieron una sí. votación, si hacían oración, pues no sabemos, ¿no? Pero que el que menos pues había sido el Coelet o Eclesiastés. El otro. Ajá. Pero bueno, nada más ahí como una... Ok, vamos a hacer un paréntesis para recordar que Jesús está aquí con nosotros. Ujú. Señor Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu representante que vino y se sentó exactamente donde debía de sentarse. Le habíamos preparado esa silla, Señor, y ahí está. Sabemos que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Danos el don de retener, danos el don de gustar la Sagrada Escritura y danos el don de perseverar hasta el final en esta vida, escuchando tu palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a pasarnos entonces al Nuevo Testamento. Entonces ahorita hay que retener esto, ¿no? Aquí hay dos cánones o dos listas de libros autorizados, ¿eh? ¿Cuál y cuál? El canon de Alejandría y el de Palestina. Ajá, muy bien. Ok. Y que el canon de Palestina fue el que usó Jesús y sus apóstoles. El de Alejandría. El de Perdón, el de Alejandría. Alejandría, ¿ven? A veces me confundo, pero qué bueno que corrigen porque si no, nos vamos mal. Ok, entonces, ahora vamos a pasarnos al Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento, ¿quién escogió esos libros del Nuevo Testamento? Eso es también muy importante saberlo. Una pregunta, aquí vamos a empezar con otra pregunta. Es importante cuestionar siempre al oyente, al que está escuchando, quién, ¿qué les dije? ¿Quién escogió los libros? del Nuevo Testamento? A ver si me faltan datos y aquí agarro más tips. Bueno, entonces, ¿quién escogió los libros del Nuevo Testamento? Ok, eso lo vamos a ver ahorita. Pues recordemos una cosa, ¿no? Que los apóstoles fueron los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. No precisamente exactamente los 12, pero sí los 12 y el apóstol San Pablo y otros más. Bueno, entonces, estos libros se escribieron aproximadamente entre el año 50 y 100. Sí. Esos libros, o sea, en el segundo, a la mitad del primer siglo, escogieron esos libros. Y ahora, ¿y quién? No escogió, perdón, los escribieron, no dije que los escogieron, perdón. Esos escogieron, no. Los escribieron entre el año 50 y 100. ¿Okay? Los escribieron. Los escribieron. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y también el apóstol San Pablo, que no era apóstol de los 12. Bueno, entonces, ahí los escribieron, ok, así quedaron esos libros, ¿no? Pero el hecho de que los haya escrito ellos y otros más, y otros autores más que ahorita vamos a ver, eso no quiere decir que ellos usaban esos libros como nosotros usamos la Biblia actualmente.
O sea, no hay que pensar que agarraban dos libros y decían, aquí dice esto y esto y esto, y capítulo, número, tal, versículo. No, la Biblia no estaba hecha en ese tiempo así. Y eran pergaminos, además. Así que, entonces, ¿cómo predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban a viva voz, sin nada de Biblia. Mencionaban el Antiguo Testamento, eso sí. Ahí predicaban sin Biblia, del Nuevo Testamento, claro. Entonces, esto pasó así casi 400 años. Así, 400 años sin Biblia, así como la tenemos ahora. El Nuevo Testamento sí, perdón, el Antiguo Testamento sí, pero el Nuevo Testamento no. Entonces así pasaron casi 400 años, así. Pero sí había muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque había libros que consideraban que eran sagrados y no eran sagrados. Por ejemplo, tenemos el Apocalipsis de Moisés, ese no está en la Biblia. El Evangelio de Pedro tampoco está ahí. El Evangelio de Tomás tampoco. O sea que había más. Así que hay que imaginarnos cómo era el ambiente en ese tiempo, ¿no? Las comunidades, cómo eran. Que hablaban y luego decían, no, pero un libro dice esto. Bueno, no, pero el apóstol Pablo dice esto. Sí, pero aparte de eso, hay otras cartas más que se supone que las escribió el apóstol Pablo y no es cierto. O sea, entonces había un lío, ¿no? En otras palabras. Claro que los apóstoles, los sucesores, pues sí sabían. Pero eso inquietaba a las comunidades, a las personas, ¿no? Bueno, ¿y esos libros qué? Cuestión de imaginar. Bueno, entonces, así sucedió hasta el año 382. Ya se habían reunido, pero no habían hecho un canon así. Esto es y ya, no se mueve. Entonces, el año 382 fue cuando el Papa Dámaso I, con sus colaboradores, reunió todos los libros y los analizaron todos. Los revisaron todos los libros. Y ahí es donde surge el Nuevo Testamento, con 27 libros. En el año 382. Y eso lo vemos en el internet también, ahí está. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? 27. 27, en el año 382, así es. 27. El Papa Dámaso I los autorizó. ¿Qué papa, perdón? Damaso primero. Dámaso I Dámaso I, sí. los autorizó. Para que ya no se muevan, nunca. Desde ese tiempo a nuestro tiempo, nosotros tenemos la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, con 73, que son 46 más 27, son 73. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica con sus representantes? Al Antiguo Testamento, que eran 46, le agregó 27 y resultó ya la Biblia católica. Okay. Ahí resultó la primera Biblia, ya la primera lista de libros autorizados por la Iglesia. ¿Sí? Claro que no estaba en un libro así, pero sí ya era la Biblia completa. Ya estaba completa, así que entonces, ¿cuándo nació la Biblia católica? El año 382. ¿Cómo sucedió? El Papa y sus colaboradores recogieron las cartas que estaban en las comunidades, bueno, con los corintios, con los efesios, y así fueron recolectando todo, y luego se pusieron a analizarlas todas. A ver, vamos a ver si realmente son o no son, porque no solamente había yo, les digo que había más, pues vamos viendo. Y entonces escogieron esos libros, los escogieron, y ya resultó ahí entonces el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Hasta ahí, no sé si se haya captado.
Vamos a hacer 2 preguntas, a ver cómo vamos. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica para escoger los libros del Nuevo Testamento? Se analizaron los libros. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más puede explicar? El Papa Dámaso primero y sus colaboradores Ajá. se analizaron los libros. Bueno, no eran libros, eran pergaminos, ¿no? Sí, así es. Bueno. Pues imagínate nomás cuántos pergaminos no sé. No, se tardaron, o sea, no piensan que ya está. No, le echaron tiempo ahí, ¿verdad? Para escogerlo. Bueno, Bueno, ¿y cómo surgió la primera Biblia, no? bueno. ¿Cómo surgió la primera? No era un libro, eran puros pergaminos. Así es, por eso salieron, eran puros rollos, o sea que la persona que tenía una Biblia en ese tiempo es que tenía mucho dinero para comprar todos los rollos, ¿no? Porque eran muchos y pues, estaba muy caro. ¿Qué es lo que hacía la iglesia para tener Biblias en ese tiempo? O sea, un montón de rollos, 73. Pues había monjes que se dedicaban a escribir. Su vida de monjes era exclusivamente hacer copias de todos. Así es. Entonces, sí había, pero pues, estaban costosas, o sea, no tan fácilmente tenía una persona una Biblia. O sea, los 73 libros, los 76 rollos, no, 73. Hasta ahí vamos bien. Ahora, les pregunto, ¿qué les parece así la clase? ¿Está mejor? Sí, la verdad sí. Con preguntas y todo, ¿no? Sí, que sea dinámica. ¿Eh? Okay. Que no sea monólogo, sino que podamos interactuar. Entonces, yo digo para que ustedes también lo hagan así, porque aquí se trata de ser maestros, ¿ok? Pues sí. ¿Y quién dijo eso? Estudiar. Esa es la voluntad de Dios, que seamos maestros. ¿Dónde dice eso? Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. A ver, Oye, ¿qué cosas me salen a veces? Miren, de repente me salen cosas así. Y eso está bien, ¿no? Ok, entonces, Hebreos 5:12. Hebreos 5:12, si no me equivoco. Y no sean indolentes. Ah, no, 5:12, ¿verdad? Sí. Ya estaba leyendo el 6:12. 5. Pues debiendo ser ya ustedes maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Hasta ahí. Fíjense cómo dice el apóstol San Pablo a esa comunidad, a los hebreos. ¿Verdad? Le dice, deberían de ser maestros después de tanto tiempo. Así, después de tanto. ¿Por qué les dice después de tanto tiempo? Pues porque ya tenían tiempo de seguir, de estar en la iglesia. Ya tenía tiempo de ser un miembro de la iglesia. Y no llegaban a ser maestros. Que es lo mismo que nos pasa actualmente. ¿Verdad? Hay personas que se mueren, nos morimos y no llegamos al objetivo que quiere Dios. Que sean maestros, para que haya más discípulos y aprendan de Dios. No sé si eso se captó. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué quiere qué quiere de nosotros, de cada uno de nosotros, Dios? Está como fuerte, ¿no? El mensaje. Que seamos maestros. ¿Sí? Eso quiere, que seamos maestros. ¿Maestros de qué? De su enseñanza, de su doctrina. ¿Sí? Y eso está expresado por Jesús de otro modo. Aquí lo expresa el apóstol San Pablo. Vamos a oírlo a oídos de Jesús ahora. Digo, a palabras de Jesús, perdón. Vamos a ver que ya se la saben esa cita bíblica, yo creo. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice Jesús ahí? Verán que es lo mismo. Es lo mismo. Es el mandato que dio Dios a Jesucristo a la iglesia. ¿Mateo qué suero? Mateo 28, 19. Vayan por... Algo así. Y les digo esto, les voy a decir por qué. Porque miren, fíjense que cuando uno escucha la Biblia y la lee un poquito, para sacarle el compromiso, ¿sabe qué pasa? Le sacan a esto y mencionan cosas como esta. No, es que eso de predicar es un don. Así sí. Yo no tengo ese don. Entonces, como quien dice, yo me hago a un lado.
Eso es para el Síganle sacerdote, usted. yo necesito que me den el don. Yo no lo tengo. Ahí le dejo el paquete a los Ahora que que tienen el dijo el don. otro día que mientras más conocen, ole, ¿verdad? La torean. Sí, así es. La torean. Entonces, aquí la misma apóstol San Pablo que dice que es un don, dice que es todo. Bueno, ¿y qué dice la Mateo la- 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí está. Entonces ya eres maestro, que ahora ve que otros sean discípulos. 28 qué? 19. Así es, ese es el mandato de Cristo a la iglesia, hacer discípulos, es decir, ¿para qué? Para que sean discípulos, para que después sean maestros. Me hace más fuerte este. El otro, el Hebreos 5, 12. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Y esto pega duro, como decía. Necesitan leche y no alimento sólido. Sí, o sea que esto pega duro, sí es cierto, principalmente para aquellas personas mayores como yo. Oye, ¿cuántos años tienes en la iglesia y todavía no eres maestro? O sea, ¿cuántos años eres católico y no eres maestro? ¿Qué pasó ahí? O sea, es duro, ciertamente. Así es, pero es la verdad. Así es. Se va uno a ir de aquí, de este mundo, que va a dar cuenta va uno delante de Dios. Y es que esto nos va a hacer bien para nuestra vida. No es que nos haga mal, ¿no? Es como el que estudia. ¿Para qué estudia? Para que le vaya bien en la vida. Igualmente aquí, ¿para qué estudiamos? Para que nos vaya bien. Y los que estudian aquí en la tierra, pues es para nada, para aquí en la tierra. Y aquí lo que estudiamos es para el cielo, para la vida eterna. ¿Qué es está bonito eso? ¿Verdad que sí? Y además, ¿qué hace el Evangelio en nosotros? Nos produce paz, nos produce tranquilidad, aunque no siempre es así, pero nos vamos a librar de muchas cosas. Aquí. Que es también cruz, sí, también es, porque es difícil, pero siempre lo difícil es bueno. Por ejemplo, el que estudia, ¿a poco le va a gustar levantarse temprano e ir a estudiar? Pues no le va a gustar. Pues, pero va a resultar cosas buenas. Igualmente aquí resulta difícil, pero es bueno. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo que la iglesia escogió los libros en el año 382 y los autorizó como inspirados por Dios y le llamó palabra de Dios a toda la Biblia. Por primera vez a los 73 libros se les dice esto es palabra de Dios, que lo dijo el representante de la Iglesia Católica, el Papa Damaso I. Entonces ¿es nuevo canon? O sea, este no viene siendo ni el de no es el de Palestina, ¿verdad? ¿Es otro canon? Sí, es otro. ¿Cómo se le llama ese canon? Ese es el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento. Ajá, por eso, pero el Nuevo Testamento Canon, se le puede llamar canon católico. canon nada más, ¿sí? Católico. Ok. Canon católico. Sí, era lo que quería saber. Canon Los otros católico. dos eran del Antiguo Testamento. Ajá. Canon católico del Nuevo Testamento, ¿ok? Ujú. Porque ahorita vamos a decir por qué. Oye, entonces la primera Biblia así se llamó Palabra de Dios. Se le comenzó a decir así, esto es palabra de Esto Dios. es palabra. Antes de eso no era así. No era así. ¿Por qué? Porque ciertamente que algunos libros así decían que esto es oráculo de Dios, es decir, palabra de Dios. Pero eso no es tan válido. ¿Por qué? Porque si un libro dice que es palabra de Dios, entonces cualquier libro puede decir que es palabra de Dios y no es cierto. Tiene que ser escogido. Entonces, ¿cómo Tiene que llegaron ser a la Biblia? escogido por los autores, los representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Pero de cuándo se le empezó a decir Biblia entonces? Ok, la Biblia se le comenzó a decir desde antes, porque libra, qué bueno que hay, es muy importante siempre que digo, porque salen cosas más.
Biblia significa libro. Eso es el significado de Biblia. En idioma griego significa libros. Eso es. Entonces eso ya se le comenzaba a llamar desde antes, ¿no? Pero ¿cuántos? Esa es otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los musulmanes también tienen su libro, que le dicen el Corán, que me parece que también significa libro. Bueno, entonces, así está la cosa. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si ustedes se fijan, entonces no es fácil retener todo esto. Amerita meditarlo, rumiarlo, sí, para después poderlo compartir. Así es. Bueno, entonces hasta ahí ya vemos entonces que el canon, ¿por qué digo yo que el canon se le dice canon católico, pero de 27 libros? Porque también se le dice el canon bíblico al conjunto de 73 libros. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué hizo el Papa? Pues ya está. El Papa dijo, ok, también los del Antiguo Testamento, ¿no? Si él hubiera dicho, miren, los del Antiguo Testamento, no, pues entonces no. Entonces tuvo que haberlos incluido también. Sí. Así es. Y claro, también los examinaron, no nada más así. No vieron nada, dijo, no, está bien lo de Palestina, lo de Alejandría, entra, y ya. ¿Sí? Entonces se le llama canon católico a los 73 libros también. Pero hasta el año 382. Hasta el año 382. Bueno, ahora vamos a salirnos un poquito de aquí porque es importante a veces dialogar con los protestantes. Yo dialogué con una persona también protestante, ¿no? Una vez. Y como que me desvió porque yo no sabía eso, ¿no? Como que me sacó de onda porque me dijo, no, dice, ya había un canon antes, así me dijo. Caray, dije yo, porque no había estudiado eso. Sí, dice, el canon de Muratori, dijo. ¿El de quién? Caray. De Muratori. Yo dije, bueno, pues no, después, yo dije, eso sí no sé, pues vamos a averiguar. Okay. Y entonces ya me metí, ya me fijé que efectivamente. Pero ese canon de Muratori no es un canon autorizado, no fue un canon autorizado por la iglesia. No. Era un intento de hacer un canon. En el año 170 fue. En el año 170 fue cuando hicieron ese intento de hacer un canon. ¿Por qué se dice intento? Porque ya había una lista de libros, pero cuando el Papa escogió los libros con sus colaboradores, no metieron ciertos libros de ahí. Así que eso se llamaba un intento, no era definitivo. Así es. O sea, la iglesia había escogido esos en el año 170, pero no era un definitivo canon. Era un intento de hacer un canon. ¿Cómo? Ahora la pregunta sería esta. ¿Cómo es que sabemos eso? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso del canon de Muratori? ¿Dónde salió? ¿Canon de qué solo? De Muratori. Muratori. No sé si Carlos sepa de eso. Es un señor que se apellidaba Muratori. Ya, ponle canon de Muratori. Es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisibles con algunos comentarios. Es lo más breve. Pero era un autor, no era de la iglesia entonces. Sí. ¿Sí era de la iglesia? Sí. Ok. ¿No tiene más que decir sobre eso? Lo que pasa es de que era una lista que se tenía de libros supuestamente inspirados, pero no había sido en un concilio o algo como lo dijo, que fue el de 382 por el Papa Dámaso. Creo que fueron descubiertos por este señor. Se apellida Muratori. Ludovico Antonio Muratori. Ándale, ajá. Ese sí. Ese mero. Entonces, fue publicada en el año de 1740.
Pero data del año 170, como decís tú. Ajá, sí. La lista se ha fechado en torno al año 170. Pero ya en un intento por hacer realmente un análisis, un concilio, pues donde se reúne el Papa con obispos, con sus colaboradores, incluso quizás participaron teólogos de la época, empiezan a analizarlos y algunos de esa lista de Muratori quedaron y otros no. Ese fue un intento, pues, pero no era una lista oficial aprobada por la iglesia, fue una lista que se tenía nada más. Bueno, ok. ¿Cómo sucedió esto? Efectivamente, en el año 1740, era un obispo que descubrió, era un pergamino. Encontró un pergamino donde decía eso. Entonces, ya saben que esos documentos, esas cosas que encuentran, van y las ponen en análisis a ver qué data, a ver de qué tiempo es ese escrito ahí, ese pergamino, ¿no? Y descubrieron que ese era no me acuerdo ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está eso del canon de Muratori. A ver. En el 7. ¿En el número 7? Ah, ok. Ah, sí. En el año 1740 fue cuando encontraron ese manuscrito. Entonces lo descubrió Ludovico Antonio Muratori, algo así, ¿no? Tiene nombre medio ¿Sí, raro. Muratórico. Ludovico. Entonces por eso le pusieron canon de Muratori, así. Por eso le pusieron así, el canon de Muratori. Pero ese documento que encontraron, según los estudiosos, los que se ponen a investigar cuándo escribió eso, dedujeron que eso se escribió en el año 700. ¿Y qué decía ese documento? Decía que en el año 170 ya había un canon. Así bien la cosa, ¿no? Está medio difícil de el hermano protestante, ¿qué le dijo del canon ¿Qué más le que dijo? ya había, era todo. Ajá. Que en la Iglesia Católica no había hecho el canon en el año 382, sino que ya había uno, que no era cierto, ¿ok? Entonces, ok, pues dije, bueno, voy a investigar. Entonces ya fue así cuando descubrí eso, porque pues tiene uno que dialogar y escuchar, y si uno no sabe, pues no sabe ya, punto, ¿no? Pero no vamos a creer, pues hay que ver, hay que averiguar, porque nosotros no debemos escuchar, pero no creer todo lo que dicen, sino averiguarlo. Entonces, ¿cuántos cánones hay entonces ahora ya? 3. El Pues, canon, no, los que hemos bueno, visto, ya cuatro. son 4. Los dos del El Antiguo canon de Testamento. Alejandría, el de Y- Palestina, ajá. el de la Iglesia Católica, El Nuevo del 27 Testamento, y el de Muratori. y el de Así, entonces son Muratori. cuatro cánones. Ven, sí parece que algo se grabó ya, ¿verdad? De esto. Sí. Y yo creo que aquí le dejamos, porque ya íbamos, ya más, nos pasamos de la hora. Se ve que es interesante esto, ¿no? Sí, Es es. interesante. Y bueno, y le repito, ¿no? Cuando estamos dando el tema, hay que dejar que las personas cuestionarlas, ¿no? Y eso es bonito, para que participen y esto sea dinámico. Porque los demás oyentes dicen, vamos a ver qué va a decir, ¿no? Sí. Y eso atrae, ¿no? Y ya que dijo eso, a ver qué va a decir el que dirige también. O sea, así va la cosa. Y a veces yo les digo también, digan lo que quieran, aunque me den la contra, no hay problema. Sí, porque de ahí nace un diálogo, de ahí nace, ¿no? Así es. Bueno, entonces aquí terminamos. Nada más, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Cómo vieron ¿Está todo? bien? Muy bien. Ahora bien, el próximo sábado repetimos, verán que no fue tan fácil retener. Sí que nos va a servir, claro. No, pues para otro sábado. Se nos refresca, Hay que darle una pasada otra vez. se nos refresca todo, sí, así es la memoria, y bueno, eso está bien. Y como dijo el padre, pues hay que poner en práctica esto. Es decir, como dice Jesús, hay que hacer que otros sean
discípulos. Y les decía yo que podía ser una tarea esa, ¿no? Preguntarle a alguien eso. ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 y por qué la Biblia protestante 66? Y como ustedes ya saben, pueden desglosar todo. Sí. Pueden empezar a hablar, si es que no se les acaba el rollo, pues, no se traban. Por eso tienen que estudiar. Sí. Les doy gracias a Dios por haberme concedido estar aquí con ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decirle algo a Jesús? Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos a pesar de todas las adversidades que pasamos hoy en este día. Gracias porque nos concediste estudiar algo de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me siento ya muy bien. Todavía cuando llegué aquí me siento un poquito mal, pero ahorita ya me siento estupendamente bien. Gracias, Señor. Gracias. Y bueno, pues les pido que sigan orando por mí para que me restablezca bien. Porque ellos saben que no, bien al 100% no estoy. Ahora me atacó esto, pues me empeoró. Pero aquí estamos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra oración o acción de gracias? Yo le doy gracias a Dios por la vida. Le doy gracias porque nos sigue cuidando de la violencia, de la inseguridad, de esta pandemia. Agradeciéndole la vida, la salud, el trabajo, el techo, que no falte un plato de pan en nuestra mesa. Agradecerle por este momento en que estamos reunidos en su nombre, Él acompañándonos en el estudio de su palabra, que nos permita seguir adelante con este proyecto. Le pedimos por los que estamos aquí presentes, los que no pudieron estar, que pronto se puedan reincorporar, que bendiga este proyecto y, más importante, nos permita transformar nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Bendito Señor. y alabado seas. Bendito Dios, alabado seas. Señor Jesús, pasa sobre cada uno de nosotros y danos tu bendición. Y acompáñanos siempre, no nos abandones nunca. Que tu Santo Espíritu nos recuerde que tú andas con nosotros en todo momento, en todas circunstancias, principalmente aquellos momentos donde vamos a cometer un pecado, para que nos abstengamos. Amén. 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 Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos tardamos aquí 1 hora 20 minutos, más o menos. Está bien.